Buenos días, mis apreciados oyentes. ¿Cómo hemos amanecido este día? Bendito sea nuestro Padre bendito que nos da el regalo de la vida, tiempo de oportunidad para tu vida y también para la mía. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias por su grande apoyo, por ser parte de estas lecturas de esperanza, de consuelo, fortaleza y ánimo. Bendito sea nuestro Dios en esta mañana. Qué grande es nuestro Padre Celestial, que en su maravilloso y grande amor se dignó a venir a ser parecido a nosotros, con el fin de podernos encontrar, de podernos rescatar, de podernos librar de las ataduras del enemigo. Glorificado sea nuestro Señor. Vamos a leer allí en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 15. Reza las Sagradas Escrituras. Cuando llegaron ante Jesús, vinieron al que había sido atormentado por el demonio y había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Cuando Jesús bajó a tierra, vino a su encuentro, procedente de la ciudad, un endemoniado. Ahí podemos leer nosotros en todo Marcos capítulo 5. Voy a leerte para que tengas un marco referencial de lo que estamos hablando. Dice, llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre con un espíritu impuro, que habitaba en los sepulcros y nadie lo podía sujetar ni aún con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie podía dominar. Y siempre, de día, de noche, andaba dando voces por los montes y los sepulcros, hiriéndose con las piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró ante él y gritó a gran voz, ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, el Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no nos atormentes. Versículo 8. Porque Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu impuro. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogó con insistencia que no lo enviase fuera de esa región. Allí cerca del monte estaba paseando un gran piara de cerdos. Y los demonios le rogaron, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús les permitió entrar allí a los cerdos, a estos espíritus inmundos. Así que salieron y entraron a estos animalitos y eran como 2000, dice las Sagradas Escrituras. Y la piara de cerdos se lanzó al mar desde un despeñadero y en el mar se ahogaron. Los porqueros huyeron y le contaron a los de la ciudad y por los campos a la gente. Todos ellos salieron a ver qué había sucedido. Cuando llegaron ante Jesús, vieron al que había sido atormentado por los demonios y había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Así que Jesús llega a tierra, ¿verdad? Después de haber cruzado ahí el mar y vino a su encuentro, a la ciudad, ¿verdad? Un endemoniado que desde hacía mucho, dice las Sagradas Escrituras, desde hacía mucho tiempo no llevaba vestido, ni vivía en casa, sino en los sepulcros, imagínate. Y estaba poseído también, dice, por legión.
La legión es una horda, una gran cantidad de personas o cosas. En este caso hace alusión, ¿verdad?, a las legiones de allá de los ejércitos romanos. Y dependiendo, fíjate, voy a traer a colación esto, dependiendo del momento en el que se estaba viviendo el Imperio Romano con sus diferentes emperadores, ya sea Rómulo, Augusto, Tiberio o Séptimo Severo, variaba la cantidad de soldados que pertenecían a una legión. Por ejemplo, con Rómulo constaba de 3.000 infantes y 300 caballos, jinetes, ¿verdad? Con Augusto eran 6.000 y 726 caballeros. En el Imperio Romano, gobernado por los cónsules, eran 4.000 soldados los que componían a una legión y 300 caballos. Con Tiberio, 6.000 soldados y 600 caballos. Con Séptimo Severo, la legión estaba constituida por 5.000 soldados, ¿verdad? Hombres ahí. Así que ya te podrás imaginar la cantidad de espíritus demoníacos que este pobre hombre tenía. Apenas. Allí se bajaron del bote, ¿verdad? Y este endemoniado se les acercó. Él era una amenaza para la comunidad y nadie lo podía dominar, dice las Sagradas Escrituras. Nadie, excepto mi buen Jesús. Bendito sea el Señor. Los discípulos tuvieron terror ante tan repugnante escena ahí, ¿verdad? Y se alejaron para evitar la presencia del poseído. Esto lo puedes encontrar también en el libro El deseado de todas las gentes, página 304 a 305, lo que voy a estar leyendo. Así que ese fue el único motivo por el cual el divino Salvador visitó esa región de Gadara. Salió de allí una hora más tarde. No predicó ningún sermón y no sanó a nadie más. Había ido allí, mi buen Jesús, exclusivamente para liberar aquella alma controlada por el enemigo. Y Jesús sale también. Sale en tu búsqueda. A veces nosotros nos damos vuelta en la cabeza. ¿Qué es lo que está pasando? Y no sabemos que estamos poseídos por un demonio, ¿verdad? Pero Jesús sale y va hacia esa tierra de Gadara exclusivamente para liberar a esa alma que está oprimida por el enemigo. Y hoy también Jesús sale a tu encuentro. Ni siquiera tú lo has buscado. Él sale a tu encuentro y sabe que tiene que llegar a ese lugar donde tú estás para liberarte de Satanás. Vas a dejar. Abramos nuestro corazón a Cristo Jesús, que quiere liberarte, y Él sí puede. Nadie pareció impresionarse con tal milagro de sanidad, pero la gente que contemplaba esta maravillosa escena no se regocijó. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que vemos a un drogadicto, a una prostituta, a un narcotraficante, a una asesina, a un violador venir a los pies de Cristo? Y más bien nosotros como que nos sentamos por otra banca, ¿verdad? Ese no es tu caso, ¿sí? Mi amado en la fe, mi amada en la fe. Tú no haces eso. Dios no nos ha invitado a hacer eso. Nos ha invitado a acogerlo, a regocijarnos, como dice, que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Glorificado sea nuestro Señor. ¿Por qué? Porque la pérdida material para esta gente, en este caso de los cerdos, les parecía de mayor importancia. A veces nosotros tenemos todo el material, nos ha absorbido, nos ha poseído, que no vemos el valor inmensurable que tiene una alma, un ser viviente. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Para esta gente, la pérdida de los cerdos era de mayor importancia que la liberación de los cautivos de Satanás. La manifestación del poder sobrenatural despertó la superstición de la gente y excitó sus temores. Los habitantes del lugar se llenaron de miedo cuando se enteraron del milagro y de la pérdida de los cerdos.
Pero, ¿miedo? ¿A qué tenían miedo? Tenían miedo a la ruina financiera. No había otra cosa que les interesara. O como allá Jonás, ¿verdad? Que tenía miedo a que su reputación quedara ahí por el suelo. No quería que se cumpliera la misericordia del Señor ahí si estos ninivitas se arrepentían. Tenían miedo entonces a la ruina material y resolvieron librarse de la presencia de Jesús. ¿Has resolvido tú también librarte de la presencia del Señor? Porque vas a perder lo que más quieres. Cuando el temor de Jesucristo no llena tu corazón y el mío, el miedo se posesiona de todo nuestro ser. El Todopoderoso, Señor, sobre toda posesión demoníaca, los había visitado. Pero ellos prefirieron sus posesiones. ¿Y a nosotros cómo nos pasa? ¿Poseemos posesiones? ¿O las posesiones nos están poseyendo a nosotros? Le pidieron al Salvador y Libertador que abandonara su ciudad. Y Jesús así lo hizo. ¿Cuál es tu razonamiento ahora, apreciado que me escuches? Apreciada dama, joven. Cuando no eres bienvenido a un lugar, cuando nadie te nota, cuando te tratan como si fueras una cosa por ahí, con indiferencia, con apatía, ¿cómo te sientes? ¿Vas a volver allí? ¿Te has puesto a pensar cómo se siente Jesús? Cuando vez tras vez toca a tu puerta y te llama. Yo quiero leerte así, textualmente aquí, en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Estoy aquí tocando a la puerta de tu corazón. Todo el que escuche mi voz y abra esa puerta se gozará mucho, pues entraré y comeré con él y él comerá conmigo. Esto es lo que mi buen Jesús quiere. Jesús jamás se queda donde no es bienvenido, ni te fuerza tampoco. Qué lindo es nuestro Señor. San Juan 1, 11, 12. Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos e hijas de Dios. Eso es lo que Dios quiere hoy, darte solo derechos. El Espíritu del Señor está sobre mí. Lucas 4, 18, 19. Por cuanto me ha ungido, dice la palabra de Dios, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados. Tú que estás quebrantada de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. He aquí, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Eso significa realmente, auténtica y genuinamente. ¿De qué nos llena el Santísimo? ¿De qué nos saca el Santísimo? De la esclavitud del pecado, de su penalidad, de la muerte segunda. Dios Padre te recibe a través de su Hijo Santo en su reino. ¿Vas a querer hacer esto? ¿Querrás abrir tu corazón y aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador? Venir a pacto con Él a través de las aguas del bautismo por inmersión y seguir a Jesús. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, mantengámonos firmes y no nos sometamos nuevamente al yugo de esclavitud. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si mi buen Salvador y Libertador lo permite, nos encontramos próximamente. Amén.